Me llamo Manuel Julián Gallego Gómez y nací en la Puerta de Segura, Jaén, el 28 de febrero de 1954. Y ya a los 9 o 10 años me fui al seminario de Ciudad Real, porque mi padre trabajaba en una empresa de construcción y cada 3 o 4 años nos cambiaban de sitio, de localidad, y en esos momentos pues yo vivía en Manzanares. Entonces, perdón, en Alcázar de San Juan, después fuimos a Manzanares. Y entonces yo fui al seminario de Ciudad Real y allí estuve hasta primero de teología. Y luego al terminar primero de teología, pues yo ya en el seminario pues quería, ¿cómo decir eso? Pues quería ya ir a África, y entonces pues vi las diferentes congregaciones y bueno, elegí los Padres Blancos porque ellos trabajan solamente en África, los misioneros de África, Padres Blancos, y también porque ellos viven en comunidad. Pues los Padres Blancos me acompañaron aquí al principio, un poco aquí en Madrid, y luego al terminar primero teología, pues ya fui al noviciado en París, al lado de París, en Mur, al lado de Beaumont-sur-Oise, y en París hice un año noviciado y después estuve en Estrasburgo para terminar la teología. Estuve en Estrasburgo 3 años y luego fui 2 años a Malí para el estalle, lo que llamamos el estalle pastoral. Son 2 años de estar en África. Ahora, antes de la ordenación parábamos 2 años en África. Antes de hacer el último año de teología, es decir, antes de la ordenación diaconal y presbiteral, pues hacía 2 años de pastoral en África. Era sobre todo para conocer África, integrarte en África y saber más si eso era lo que te gustaba, estar en África, sí. Del 77 al 79 yo estuve nombrado en Cutiala, pero los primeros 6 meses estuve en Faladie, en la escuela de lengua bámbara, para aprender el bámbara, que es la lengua más hablada en el Malí. Pero lo que pasa es que esos 6 meses pues, es también una escuela de iniciación, porque además de aprender la lengua, pues también sales a los poblados, vives con las familias, haces muchas visitas y es toda una escuela de iniciación. La prueba es que estuvimos en esa escuela al principio, pues unos 20 religiosos y religiosas, todos misioneros. Pero antes de los 6 meses, 4 se fueron, porque la vida en África al principio es duro, hay que acostumbrarte a la comida, luego también está todo el ambiente de los mosquitos, el paludismo. En aquellos tiempos todavía había muchas serpientes, escorpiones. En las habitaciones pues no dormías tranquilo, no sabías o había esto o lo otro, y en los poblados era mucho peor, cuando ibas a los poblados. Entonces pues sí, hubo gente pues que no soportó esa iniciación, pero yo creo que es muy importante. Nosotros los Padres Blancos conservamos siempre esos 6 meses de iniciación para aprender el bámbara u otras lenguas. Malí me nombraron allí, pero también estuve nombrado a Kasongo en el Congo. Pero resulta que Jean-Marie Cissé, el nuevo obispo de Sikasso, que lo nombraron en el 77, pues pasó a Roma y dijo que quería misioneros. El superior general le dijo que podía dar jóvenes que estaban para los 2 años de pastoral y que luego volverían a su diócesis. Y entonces Jean-Marie Cissé, el obispo de Sikasso, pues aceptó que
que fuera allí a su diócesis por 2 años. Por eso, si no, mi primer nombramiento era para el Congo, sí. Bueno, yo llegué en el 4 de octubre del 77 y la verdad es que no iba solo, iban conmigo 2 compañeros, Fernando y Camilo, que iban también a Malí. Y entonces, pues, los viajes eran un poco más complicados. Me acuerdo, fuimos Madrid-Las Palmas a Avillán, dormimos en Avillán y al día siguiente ya cogimos el avión para Bamako. Yo lo que recuerdo es, al bajar del avión, pues es una sensación de mucha calor, Cuando te bajas del avión es una sensación, un calor inmenso, es algo que... Pero entonces fui a Kutiala a dejar las cosas y un mes después, porque nos fuimos para Faladie para hacer el curso de lengua bámbara. O sea que al final de octubre ya estaba en Faladie para hacer el curso de lengua bámbara hasta 6 meses, hasta mayo por ahí. Yo no soy muy dotado para las lenguas, pero en fin, sí, porque teníamos un profesor, el padre Bayer, luego también teníamos, pues, ¿cómo se decía eso? Un adulto que te acompañaban para iniciarte a la lengua, las costumbres y todo eso. Yo iba siempre a un village, a un poblado agüero, y allí estaba Benoit y su familia, pues con ellos practicaba mucho y también pues me enseñaban un poco todas las costumbres y bueno, la manera de estar y de comportarse allí. Lo que te sorprende es que al principio cuando vas crees que no sé cómo decir, que la gente que no conoce nada o que no sabe nada y luego te das cuenta pues que saben mucho, ¿no? Y que tienen sus costumbres, su lengua, su manera de ser y todo eso pues lo tienes que aprender, ¿no? Y entonces es como un nuevo nacimiento, el hecho de estar allí con ellos, pues son ellos los que te van iniciando, los que te van aprendiendo todo y tú pues hay que ser pues también bastante humildes para aceptar de entrar en esa nueva cultura, Durante los 2 años, pues cuando terminé el curso de lengua de bámbara, pues volví a Kutiala y en Kutiala sobre todo me ocupaba de movimientos de jóvenes, hacía también la catequesis, daba también clases de moral en la escuela, los cursos de 7º, 8º y 9º, o sea que eran jóvenes que se preparaban para ir a pasar el bachillerato y luego pues también había la vida comunitaria. Yo seguía la vida comunitaria con los padres y las hermanas, pues todos los días te levantabas hacia las 6 o 5:30, teníamos los laudes, después la misa y otros días pues también te ibas con algún padre, lo que llamábamos de tournée, de gira, y entonces pues ibas a un poblado para celebrar la misa, catequesis, visitar a las familias, bueno, y luego también pues también algunas veces pues también había ya bastantes proyectos a nivel de las misiones, sobre todo en Kutiala y Karangaso donde estuve yo, pues había muchos proyectos porque los compañeros estaban muy volcados en todo lo que era desarrollo y obras sociales. Por ejemplo, la alfabetización daba mucha importancia a eso porque la gente, si no está alfabetizada, si no sabe leer ni escribir, pues es difícil defenderse, Y entonces había mucha gente, incluso pues para recibir el bautismo, pues seguíamos muchas veces la misma política que los protestantes, que había que saber leer y escribir. Eso también es bueno también para leer la Biblia, la palabra de Dios, ¿no?
pero también para defenderse en la vida, para saber, por ejemplo, calcular lo que cuesta el algodón, lo que cuesta el maíz, el mijo, el arroz. Pues la escuela era verdaderamente necesaria, ¿eh? Y luego pues había muchos proyectos, ¿eh? Hacer pequeños pantanos, hacer carreteras, hacer plantaciones de árboles. En esos momentos se decía que el desierto avanzaba un montón de kilómetros cada año, ¿eh? Y tenías miedo, ¿eh? Yo me acuerdo que había un padre, el padre Malgras, Denis Malgras, un ingeniero francés, un compañero, padre blanco, que decía dentro de 20 años pues el desierto estará en Cutiala. Gracias a Dios pues no se ha producido, ¿eh? Incluso hoy pues todavía hay mucha vegetación, o sea, el desierto no se ha comido la sabana o sea que... Pero es verdad que se plantaron muchos árboles en los años 80, 90, hasta el 2000, muchísimos. Había una política de plantar muchos árboles, pues para resistir al avance del desierto, el norte de Malí y todo eso, y luego también pues para atraer el agua también, ¿eh? En ese sentido, pues la Iglesia trabajó mucho en ese sentido, en la plantación de árboles, ¿eh? Bueno, nuestro trabajo como misioneros siempre es atender las necesidades pastorales de los fieles. Entonces, pues nos ocupamos de todo lo que es lo que se llama la pastoral sacramental, ¿eh? Porque allí, pues, los bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, pues hay mucha gente, ¿eh? Y la formación para el bautismo antes era 4 años, ahora son 3 años, ¿eh? 3 años de formación, de catequesis. Pero entonces la pastoral nos empleábamos muchísimo tiempo en la formación cristiana y humana de nuestros fieles, ¿eh? Eso es una verdad. Pero también, como he dicho, pues estamos muy implicados en todo lo que es desarrollo, ¿eh? Pues porque había muchos organismos que nos ayudaban, ¿eh? que sea a nivel de Cáritas o Manos Unidas, o ayuda a la iglesia necesitada, o Miserior, Misio, organismos alemanes, o Suiza, Helvetas. Había muchos organismos que nos ayudaban, y entonces en aquellos años se hacían muchísimos trabajos. Yo, por ejemplo, durante 10 o 11 años pues fui prestador de servicios con Médicos Mundi Asturias. Hicimos pues un gran proyecto de desarrollo de unos 10 años en la zona de Sucumba, donde se hicieron varios centros de salud, se hacían también maternidades, un poco todo lo que tocaba a la salud de la mujer, ¿eh? Sí, era un plan, pero como el desarrollo de la gente era también muy importante para nosotros, ¿eh? No solamente la evangelización, ¿eh? Y yo siempre, gracias a Dios, he estado en comunidades donde los compañeros pues nos dábamos a fondo para la evangelización y también para todas las obras de desarrollo. Entonces, he dejado huellas, sí, porque hay muchas realizaciones y yo voy a muchos sitios y la gente pues no ha puesto placas ni nada, ¿eh? Hemos puesto sí las placas de los organismos que han financiado, pero no se pone la placa que lo ha hecho Manolo o lo ha hecho otro compañero, no, pero la gente lo sabe y la gente lo recuerda. Pues sí, hay muchas cosas que no hemos podido hacer. A mí me hubiera gustado hacer pues más salas polivalentes o más, ¿cómo se llama?, muchas más iglesias, muchas más capillas, más escuelas, más centros de salud, muchas más cosas, pero muchas veces han faltado los medios económicos, ¿eh? Entonces, pues eso también hay que aceptarlo, ¿eh? Yo he estado casi siempre en zonas rurales, ¿eh? En Carangaso es una zona rural y en Malí, como sabes, hubo varios golpes de Estado, ¿eh?
Empezó con Modibo Keïta, después Musa Traoré, bueno, después ATT, después vino Alpha Omar Konaré, después otra vez ATT, después IBK, Ibrahim Keïta, y o sea que ha habido siempre, pero cuando estás en Karangaso, pues lo oyes por la radio, pero eso te afecta poco. Mientras que, por ejemplo, cuando estás en la capital es diferente. Cuando estás en la capital ya participas de toda esa política y todo, ¿no? Yo, por ejemplo, desde cuando me nombraron a Bamako en 2001, pues primero estuve en Kati, que eso está a unos 20 kilómetros de Bamako, y ahí pues ya estás mucho más metido en todo lo que se pasa a nivel político, porque lo estás viviendo, ¿no? En ese sentido, puedo decir que la zona rural muchas veces siente mucho más las condiciones, por ejemplo, de pobreza que vive la gente, o la sequía, o las hambrunas, o cuando hay las grandes epidemias de meningitis, por ejemplo, en Karangaso casi todos los años, febrero y marzo, pues morían muchos niños. Luego el paludismo también se llevaba mucha gente. En la maternidad muchas mujeres también morían por falta de sangre, cuando había las cesáreas esas a hacer, en fin, que en la zona rural vives la misión de otra manera. Cuando estás en la ciudad, pues también hay todas esas situaciones, porque los barrios también son muy pobres, pero también está un poco la política, te ves en la política, ¿no? Por ejemplo, en Bamako, cuando fue en 2012 cuando hubo el golpe de Estado contra ATT, que vino el capitán Aya Sanogo durante 2 años, pues una vez, por ejemplo, pues en la catedral estuvimos casi una semana sin poder salir, por la situación y todo eso. Incluso un día pues vinieron los militares a registrar toda la admisión, porque en el fondo buscaban a la ministra de la Salud, Madeleine, ¿cómo se llamaba? Yo creo que era una Dogon, Togo, Madeleine Togo, que era la directora del hospital, y la buscaban porque creían que se había refugiado en la misión. Entonces vinieron a registrar toda la misión católica y la catedral, pero gracias a Dios no se llevaron tampoco nuestros coches ni nada. Lo único que se llevaron fue un reloj de un compañero, porque un militar se encabezó que quería ese reloj, y el compañero se lo dio antes de que pasara algo. Pero si no, los coches que teníamos, 2 o 3 coches todoterreno, creíamos que, porque en otros sitios habían cogido los coches para el ejército, pero nosotros nos dejaron los coches, no se llevaron nada. Bueno, es que cuando estás en Bamako o en Sikasso, las rebeliones de los Tuareg en 90-91, bueno, hubo varias rebeliones, desde los años 60, 63, 64, luego después en los años 70. Los Tuareg siempre se han rebelado. Los Tuareg normalmente, pues cuando se rebelaban, el ejército subía y lo liquidaba muchísimo, ¿no? Y luego, pero al cabo de algunos años, otra vez la rebelión de los Tuareg, que si no, yo recuerdo ver por los periódicos y todo eso, del tiempo de Musa Traoré, el ejército muchas veces subía hasta de Mopti hasta Tumbuktu, Tesalit, pues, Gao, Kidal, todo para aplastar a los Tuareg. Eso muy a menudo lo veíamos. Antes, pues sí, el ejército subía a menudo al norte, pero después venían periodos de paz, pero luego otra vez comenzaba la guerra contra los Tuareg, sí.
pero yo no estaba nombrado en el norte, pero sí hay compañeros que estaban en Gao, en Tumbuktu, Kidal. Yo, por ejemplo, una vez hice un mes, pero era ya un periodo, en esos momentos, yo creo que fue en el 87. Estuvimos otro compañero y yo con el padre Jean-Pierre del Pese, que era el superior de Gao. Estuvimos un mes, pero era solamente para conocer Tumbuktu, Kidal, Gao, pero había la paz en esos momentos. Se podía circular por todos los sitios. En Malí, como en Burkina, siempre hasta el año 2011 se podía circular libremente por todos los sitios. La situación actual es muy complicada, que sean los dos países, porque, ¿cómo decir? Hay que tener en cuenta que el norte, que sea tanto en el Malí como en Burkina, muchas veces ha sido abandonado, se puede decir, de la mano de Dios y abandonado también de las autoridades. Entonces, pues ahí se han creado muchas frustraciones entre la gente de no tener acceso al desarrollo y claro, y eso pues lo aprovechan muchas veces pues todos estos grupos que quieren el separatismo, los grupos religiosos fanáticos también dentro del Islam y es muy complicado, y luego también no hay que olvidar que el norte pues son muchísimas tribus también, están los tuareg, están los bela, están los sonrai, todo eso, pero también hay mucha gente pues que vive del comercio, del comercio de la gasolina, del tabaco, incluso últimamente pues también de la droga. Circuitos grandes de la droga pasan por el norte de Malí y todo eso, de Burkina, o sea que es muy complicado analizar todo eso, ¿no? Porque los movimientos ahora, los movimientos yihadistas son variados también, Hay muchos grupos que se reclaman y verdaderamente no sabes lo que se pasa. Muchas veces se dice una guerra religiosa contra los cristianos. No, yo no, porque muchas veces mueren musulmanes, otras veces mueren cristianos. No es una guerra religiosa entre cristianos y musulmanes. Hay otras muchas cosas por detrás que, bueno, incluso cuando los franceses estaban allí, pues no han logrado controlar la situación. Y ahora, pues, que sea el ejército maliense o el ejército burkinabé, intenta controlar, pero la verdad es que controlan quizá la mitad del país, pero la otra mitad sigue todavía en manos de yihadistas y de grupos separatistas. Pero es muy difícil explicar la cosa, pero hay muchos intereses y últimamente, pues ya sabéis también que antes eran países pobres, se decían que eran países pobres, que tenían solo la agricultura, pero desde hace unos años son países muy ricos, porque tienen los minerales, todos los minerales, oro, petróleo, el gas, el uranio, un montón de cosas, que sean en Malí como en Burkina, pues eso también, eso ha hecho también este resentimiento que hay contra Francia, que sea en el Malí, en el Burkina o en el Níger, y es porque, claro, parece ser que los franceses pues, han ocultado la verdad siempre, incluso quizás por detrás ellos estaban explotando todo eso, y mientras que decían que eran países muy pobres, y entonces pues desde hace unos años pues se está viendo que no son países muy pobres, que tienen muchos recursos a todos los niveles, no solamente a nivel de la agricultura, a nivel de la minería muchísimos, son países muy ricos, y entonces ahora también hay todos esos intereses. Actualmente en esos países los franceses han ido un poco, no se han ido del todo,
pero hay muchos otros que han venido, los rusos, los chinos, los iraníes, los turcos, y en fin, en Malí estaba, yo vine a Burkina en 2013. Antes en Malí, pues a partir de 2010, 2011, cuando la caída de ATT, pues vinieron muchísimos gente de Libia que tomó el control en el norte de Malí, y fueron esos los que empezaron toda la guerra contra el gobierno de Bamako, y los que querían verdaderamente pues que los tuareg fueran independientes, y fue ahí cuando intervino Francia, porque verdaderamente los yihadistas estaban a 300 kilómetros de Bamako, estaban ya casi por Buguni, estaban muy cerca de Bamako cuando los franceses intervinieron. Y entonces, pues, pero en esos momentos el Burkina estaba tranquilo, porque antes Burkina era un poco el refugio de los separatistas, sobre todo tuareg. Los jefes tuaregs estaban tranquilos en Ouagadougou, amparados por Blaise Compaoré, mientras que en Malí pues había todo el norte que estaba en guerra, ¿no? Y entonces, mientras que a mí me nombraron a Burkina en 2013, y a partir de 2015, 2016, la misma situación que había en Malí se vino a Burkina Faso con la caída de Blaise Compaoré. Pues los grupos yihadistas también tomaron el Burkina Faso, y prácticamente pues desde entonces, desde 2015 a 2016, dominan casi la mitad del país, y siempre hay, pues sí, siempre hay, muchas veces hay poblados enteros que muchas veces no se sabe qué es el ejército, o es que son los voluntarios, o es que son los yihadistas, pues muchas veces hay muertos, que unas veces pues son cristianos, otras veces son musulmanes, pero nunca se saben bien las noticias y qué es lo que pasa. La gente ahora se reclama de Thomas Sankara, por lo menos en Burkina, y la referencia del gobierno es seguir el programa revolucionario de Burkina Faso, de Thomas Sankara. El nuevo gobierno de Ibrahim Traoré, sobre todo, lo han dicho claramente, incluso muchos discursos y todo eso, el presidente Ibrahim, hace referencia a Thomas Sankara. Yo creo que está en la misma línea. Es por eso, es gracias a Thomas Sankara, que actualmente hay muchos jóvenes que defienden el actual régimen de Ibrahim Traoré, muchos jóvenes que están con el gobierno, incluso por todos los sitios, pues está el ejército, pero luego están los voluntarios de la patria, que son más de 80.000 actualmente, y eso también es una gran fuerza de apoyo para el gobierno. Y luego también en todas las ciudades están lo que se llama las veillées citoyennes, un poco en español las vigilias de la ciudadanía, que es cada día hay unos 20 o 30 jóvenes que se quedan toda la noche velando. Hay puntos estratégicos, los jóvenes se quedan allí velando para asegurar que no hay nadie que va a atentar contra el gobierno actual. O sea, que el gobierno actual pues tiene un gran apoyo popular, eso es una realidad. También el gobierno actual, por lo menos en Burkina, yo ya he perdido un poco la realidad de Malí, porque desde 2013 estoy en Burkina Faso, pero en Burkina Faso pues el gobierno actual está haciendo mucho por la gente, A nivel de la agricultura, pues ha traído, no sé cómo, quizá con dinero chino o de otro, pero ha traído ¿cómo decir eso?, la mecanización de la agricultura. Eso es una realidad actualmente. Luego también están creando fábricas
para dar trabajo a la gente. Por ejemplo, hay varias fábricas, siempre salen los telediarios. Por ejemplo, en Bobó últimamente está ya casi, ya la han inaugurado una gran fábrica de tomate para conservas de tomate y ya está en marcha, ya se están vendiendo los productos. Bueno, en Bobó también han hecho un gran hospital de 500 camas, un hospital con todos los últimos adelantos. Esos son los chinos los que han financiado. O sea, hay muchas realizaciones que se hacen, Incluso el ejército, pues ahora el ejército de Burkina, como está muy bien equipado, con aviones, con tanques, con muchos medios de desplazamiento. Se ha invertido mucho, porque antes es que ellos mismos no podían comprar armas. La Francia no les dejaba comprar armas y todo eso. O sea, hay muchas cosas que la gente no comprende lo que hacían los franceses. Es una realidad. Pero desde hace 3 o 4 años, con Ibrahim Traoré, pues el país está cambiando mucho, eso sí. Hombre, es luego la cuestión de las libertades individuales. El que habla, pues eso no es ningún secreto, eso sale todos los días en las noticias, pues, y además el gobierno lo ha dicho claramente, el que no está de acuerdo, pues incluso grandes personalidades pues lo envían al frente, ¿no? O al ejército o lo que. Eso es verdad, Eso es verdad que a nivel de libertades individuales ya no es como antes. Últimamente en Ouagadougou, en Bobó, pues el que se salta un semáforo en rojo, pues no se le pone una multa, sino que tiene un día de trabajo limpiando los canigots, limpiando las acequias por donde pasa el agua, ¿cómo se dice eso? Las alcantarillas, pues tiene un día. Pero desde que hay eso, la gente respeta los semáforos, Eso es algo que todo el mundo ha observado. Claro, pues eso también va un poco contra la dignidad de las personas, sobre todo cuando una persona tiene una cierta edad o todo eso. Pero en fin, sí, siempre he continuado, sí, porque siempre, gracias a Dios, a mí, a la pastoral misionera, a la pastoral en las parroquias, pero yo siempre pues he tenido también muchas ayudas, ¿no? La Asociación Huetos de Guadalajara, desde el 95, pues me ayuda muchísimo cada año, y ahí pues se dan becas para los niños, para los jóvenes, becas universitarias no mucho, porque los máster y todas esas cosas cuestan muy caro, pero por ejemplo para ser maestro, para ser enfermera, para muchas profesiones así, pues yo he dado muchísimas becas, porque gracias a Dios pues hay mucha gente que me ayuda para eso, para que la gente pueda estudiar, Y entonces pues ahí también he empleado mucho tiempo en todos esos proyectos de desarrollo, Luego también pues sí he construido muchísimo, que eso sea escuelas, que eso sea centros de salud, maternidades, todo eso, pues he trabajado mucho también con Médicos Mundi Asturias, con Manos Unidas también, y gracias a Dios no me han faltado los apoyos, Incluso, bueno, hubo un tiempo también cuando estaba con un compañero alemán, Frido, pues su diócesis de Rottenburg pues nos ayudaba muchísimo, también. Cuando yo estaba en el Malí siempre se dice que la gente de CAI, la región de CAI, siempre la gente se iba desde hace muchos años, desde que yo llegué en el 77, siempre oí hablar de eso, que la gente de CAI se iba, Se iba por Senegal y se iba hacia Francia o venía a España o a otros lugares, pero incluso en nuestras regiones, en Sicaso, donde yo estaba en Sicaso, los jóvenes cada año se iban a Costa de Marfil o a Gabón,
O sea que normalmente un joven que no ha salido no estaba bien considerado en el poblado, ¿eh? Cuando yo estaba en Carangaso, los jóvenes se iban a Gabón, se iban a Costa de Marfil, echaban unos cuantos meses y volvían con un poco de dinero para comprarse una bicicleta, para casarse, bueno, los musulmanes con 2 o 3 mujeres, en fin, que la gente ahí en Malí siempre ha querido salir, ¿eh? Pero luego ya después, desde el año 2000, yo creo que hay mucha gente, la gente termina los estudios y no hay nada, ¿eh? Sobre todo desde el año 2000, yo tengo esa impresión de que la gente no tiene, hay muchos estudiantes con diplomas, ¿eh? Con doctorados, con licencias, maestrías, con todos esos máster, pero no tienen nada, ¿eh? Y luego también, pues, los salarios son muy bajos allí en África del Oeste, ¿eh? Ahora, gracias a Dios, los salarios han aumentado bastante, pero siguen siendo muy bajos con respecto a Europa. Y entonces pues también hay familias que ya desde el año 2000, yo me acuerdo cuando estaba en Cati, yo en Cati conocí allí en un barrio, había 2 o 3 casas donde la gente venía a alojarse y se hacían los papeles para ir a Francia, ¿no? Incluso pues se tenían complicidades en las embajadas, pagando dinero para tenerlos pisados, y la gente se iba a Francia sobre todo en esos momentos, ¿eh? Pero las familias se cotizaban para enviar 1 o 2 jóvenes, porque luego, claro, esos jóvenes que encontraban trabajo en Francia o en España y enviaban dinero para la familia, y eso continúa, ¿eh? Pero luego ya a partir sobre todo de 2010, empezó ya mucha gente a irse sobre todo hacia Senegal y Mauritania y tratar de venir por el mar, porque es un itinerario más peligroso pero mucho más barato que de irse por el desierto, por el Níger, Argelia y Túnez y todo eso. En fin, los 2 itinerarios son muy peligrosos, pero que yo creo que hay eso, sobre todo el gran paro que hay en esos países, en los jóvenes, y luego también, pues, también los jóvenes quieren ese deseo de progresar, y muchos jóvenes piensan que aquí en Europa pues pueden tener lo que desean, y mucha gente lo ha conseguido, ¿eh? La gente es muy familiar en todo, ¿cómo decir? Eh, yo es que verdaderamente no tengo problemas porque me adapto bien a todos los sitios, ¿eh? Más o menos me adapto bien, pero lo que echas de menos menos es que allí la gente es mucho más sencilla, más abierta. Aquí la gente es diferente, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Eh, Aquí también pues hay muchos valores, ¿eh? No quiero decir que no, aquí también hay muchos valores en muchas personas y todo eso, pero el ambiente así en general es mucho más abierto en África, sí, eso echa de menos esa apertura, ¿no? Aquí cuando entras en un autobús o en el metro, pues nadie te habla, nadie te dice nada. Incluso que si dices buenos días, pues te van a mirar extrañado, como diciendo o sea que, o hablar, la gente no, si no conoces, pues la gente no habla contigo. Todas esas cosas sí nos extrañan cuando vienes de África. Yo creo que cuando vives en África mucho tiempo y ves todo lo que hay allí, pues te enseña a ser mucho más humano, ¿eh? Eso yo siempre lo he dicho, mucho más humano, y eso también, pues si eres creyente, pues también robustece tu fe, ¿eh? Eres también mucho más cristiano,
y al mismo tiempo que evangelizas, ellos también te evangelizan, y es porque en África pues hoy todavía pues hay una gran miseria, hay una gran pobreza en muchos sitios, en muchos barrios y todo eso. Entonces, como humano no puedes, no eres un hermano más, ¿eh? A mí hay muchas personas en África que me han marcado y que me han ayudado mucho para inculturarme, comprender la situación africana, pero es sobre todo en los primeros años, cuando yo llegué a Karangaso, había un viejo, Moïse Dambélé, que era el jefe de la religión tradicional, de los fetiches y todo eso. Y hubo un momento, él era católico, bautizado, pero tuvo que dejar la fe cristiana porque verdaderamente la religión tradicional, la gente de religión tradicional, pues lo eligieron como jefe de la religión tradicional. Y entonces, pues, él era muy católico y una gran fe, y entonces, pues, para volver otra vez a hacer los sacrificios, sacrificar los pollos, sacrificar corderos, cabras, a los fetiches, pues claro, ya no podía seguir siendo cristiano. Pero él aceptó eso en el fondo él me decía era por servir a su pueblo, pero también era por servir a los cristianos, porque efectivamente, años después, casi todo el poblado ese en Itabugoro pues, se hizo cristiano. O sea que muchas veces los caminos de Dios no sabes por dónde van, pero sí, nunca dejó la religión cristiana, pero se hizo cargo de la religión tradicional y bueno, eso hizo que todo el poblado un día pues fuera cristiano, porque él, claro, era la religión tradicional y nunca impedía que los niños fueran a la catequesis o que los niños o la gente entrara en el catecumenado, porque era él el jefe de la religión tradicional y él pues aceptaba que la gente pues viniera a la religión cristiana. Entonces me impresionó mucho esa persona y era una persona también muy querida y muy sabia, siempre estaba todo, sobre todo cuando no había el tiempo de las cosechas y el tiempo de trabajar en el campo, pues siempre estaba sentado allí debajo de los mangos, de un gran árbol de los mangos, y siempre tenía 2 o 3 sillones y la gente pues íbamos y hablábamos con él y era verdaderamente una persona que me ha marcado mucho, sí. También en Bobo, también como mucho, fue el abbé André Guattara, cuando los padres blancos fundamos la parroquia en el sector 25, 26 y Pala, pues esa vez, la abbé André Guattara, que falleció hace 4 años, pues también me ayudó muchísimo, porque Bobo Dioulasso también es una cultura muy complicada, son los bobos, y yo nunca había estado en esa cultura, entonces me ayudó muchísimo, sí, y me ayudó muchísimo para llevar la parroquia, organizar la parroquia, y en 9 años, pues gracias a Dios, pues esa parroquia, pues actualmente, pues es la 4ª parroquia de Bobo en número de católicos, también en número de aportación económica a la diócesis, o sea, es casi algo, un milagro, como en 2016 no había nada en esos barrios, en el 25, en el 26 y Pala, y 9 años después, pues hay más de 20.000 católicos y una parroquia con mucha fuerza a todos los niveles en la diócesis, sí. Hay que decir que esta ropa, por ejemplo, ha sido un regalo que me han hecho antes de venir, porque yo tuve la despedida el 21 de mayo
de este año. Y básicamente me regalaron varios bubuses, como este, bueno, tengo varios y bueno, casi todos los dejaba allí a los compañeros porque no podía traerlos, pero en la misa de despedida también había miles de personas. Bueno, en África se escuchaba mucho la música de Bob Marley, ¿eh? Bueno, cuando digo África hablo de Malí, ¿no? En los primeros años la gente seguía mucho Bob Marley, ¿eh? A mí me ha gustado mucho el to, pero claro, el to depende. El to, por ejemplo, que hacían en un poblado, en Guomo, pues que era con pollo, con una salsa y luego picante, siempre me ha gustado mucho eso, el to, sí. Nitabugoro es un poblado un pequeño poblado, pero ahora tendrá unos 1.500, 2.000 habitantes, pero la gente es muy trabajadora y siempre estaba dispuesta en los proyectos para los pequeños pantanos, para las plantaciones de árboles, para los caminos. La gente verdaderamente salía a trabajar en casi todo el pueblo, ¿eh? Incluso los ancianos, si no podían trabajar, estaban allí al lado de los jóvenes, pero la prueba está que ese pueblo, pues, tenían la escuela, pero también pues, pidieron tener una guardería infantil. Entonces los niños allí en Nitabugoro comenzaban a los 3 años, tenían 3 años de guardería, a los 6 años iban a la escuela normal. Entonces, claro, los niños de Nitabugoro estaban mucho más avanzados que todos los otros, ¿eh? Y eso pues también se ve, hay mucha gente que ha salido en Sucumba también, es decir, donde teníamos guardería infantil, los niños estaban mucho más avanzados que los otros, porque claro, cuando empezaban la escuela ya tenían 3 años que sabían un poco, sí. Bueno, que sea para África, yo creo para toda África, sobre todo Malí, Burkina, es la paz, porque realmente sin paz pues no se puede hacer nada, esa es la realidad, esa es la realidad, porque en Malí muchas regiones ahora no se hace nada a causa de la inseguridad y de la guerra, y antes pues no era lo mismo.